Hola queridos espectadores, cuando hablamos de piratas solemos imaginar a quienes operaban en el Caribe desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Iban vestidos con colores brillantes y estaban muy bien armados con dagas en sus cinturones y pistolas en mano navegando en barcos con banderas de calaveras y huesos cruzados para cazar barcos españoles llenos de oro y tesoros. Los trabajos cinematográficos seguramente han reforzado estos estereotipos, pero la verdad histórica es mucho más sencilla y real que la ficción. A continuación les contaré la verdadera historia de los piratas del Caribe. Comencemos ahora mismo. Después de que los europeos descubrieron América, la expansión colonial a finales del siglo XVIII preparó el camino para la extracción de recursos y el asentamiento. Durante las décadas siguientes, los españoles fueron los primeros en establecer colonias en América, convirtiendo este lugar en un puente comercial entre el Nuevo Mundo y el Viejo Continente. Se transportaba mano de obra y productos terminados a América, mientras que el tabaco, el azúcar, el oro, la plata y otros metales preciosos junto con materias primas se enviaban de regreso a Europa. Este modelo comercial comenzó a tener escala desde mediados del siglo XVI. En aquel entonces, la situación política en Europa era muy inestable. España, como potencia marítima de la época, había acumulado una inmensa riqueza gracias a su imperio de ultramar en rápida expansión. Esto despertó la envidia y la hostilidad de competidores europeos como Francia e Inglaterra. El surgimiento de la Reforma protestante dividió aún más a Europa en facciones religiosas. Países como Inglaterra se separaron del catolicismo, desafiando la autoridad del Papa, y terminaron enfrentándose a España y sus aliados militares. Aunque las armadas de Francia, Inglaterra y Holanda deseaban establecer sus propios imperios y saquear riquezas, no querían entrar en guerra directa con España. Después de todo, iniciar una guerra prolongada en suelo europeo era demasiado costoso y no tenía sentido. Por eso fijaron su atención en las bases españolas más débiles en el extranjero. Mediante la captura de barcos cargados de oro o el ataque a lugares estratégicos como Cartagena en Panamá o Santo Domingo en el Caribe, debilitaron indirectamente el poder de España. Precisamente estos factores impulsaron la actividad pirata en las aguas del Caribe. Al principio estas actividades fueron lideradas principalmente por corsarios franceses. La diferencia fundamental entre un corsario y un pirata común es que los corsarios poseían una patente de corso otorgada por su propio gobierno, lo que equivalía a una autorización oficial para saquear las colonias españolas con la condición de entregar una parte del botín al gobierno que otorgó el permiso. La corona francesa de aquella época apoyaba mucho estas actividades. Corsarios como François el Olonís y Bartolomeu Portugués no solo acumularon inmensas fortunas durante el saqueo, sino que también establecieron bases sólidas. Después de que estallara la guerra entre Inglaterra y España, en el siglo XVII los corsarios ingleses también comenzaron a llegar al Caribe. El capitán Richard Hawkins fue uno de los representantes más destacados. Sus logros en el saqueo no fueron inferiores a los de sus colegas franceses, pero debido a las limitaciones de la época, los corsarios ingleses no tenían bases permanentes en el Caribe. Después de cada saqueo, debían regresar a Europa, por lo que el golpe contra los españoles era todavía bastante limitado. Para enfrentar esta amenaza, los españoles comenzaron a equipar a sus flotas de oro con barcos de escolta armados hasta los dientes para disuadir ataques. A principios del siglo XVII, España todavía controlaba la mayor parte del Caribe, pero los colonos franceses, ingleses y holandeses comenzaron a establecerse en las islas y gradualmente ocuparon territorios españoles con defensas débiles alrededor del año 1625. Ellos vivían de la caza de animales silvestres locales, colocando la carne magra en estantes de madera para ahumarla. Este método de preparación se llamaba bucan, y por eso a estas personas se les llamó bucaneros. Más tarde, en el idioma inglés, esta palabra se transformó gradualmente en buccaneer. En aquel momento todavía eran solo cazadores y no piratas puros. El gobernador español temía que estos colonos amenazaran sus intereses, por lo que ordenó atacar sus asentamientos para expulsar a los rivales potenciales. Ante la desesperación, los bucaneros se vieron obligados a huir de la isla de la Española
hacia la isla vecina de la Tortuga. Después las islas de San Cristóbal y Nieves, donde se habían asentado ingleses y franceses, también fueron atacadas por España. Y los ingleses regresaron a la isla después de que las tropas españolas se retiraron, pero algunos franceses optaron por mudarse a la Tortuga para unirse con los bucaneros locales. Alrededor del año 1635, los bucaneros de la isla de la Tortuga, debido a la escasez de recursos naturales y la dificultad para mantener su sustento, junto con el resentimiento acumulado contra los españoles, finalmente se volcaron a la piratería a gran escala. Comenzaron a atacar los barcos de oro españoles y a tomar los tesoros como propios. Aunque los españoles intentaron expulsarlos, muchas veces no tuvieron éxito. En cada ocasión, los bucaneros regresaban en números cada vez más grandes, junto con muchos marineros ingleses y franceses que se unían para luchar contra el enemigo común que era España. En 1640, el ingeniero francés Jean Levasseur llegó a la isla de la Tortuga y construyó un fuerte con vista al puerto que más tarde fue nombrado Fuerte La Roche. El fuerte estaba equipado con una gran cantidad de cañones, proporcionando un anclaje seguro para piratas de varios países a cambio de una pequeña tarifa. Desde entonces, la Tortuga se convirtió en el primer puerto pirata real del Caribe. En ese momento los bucaneros se hacían llamar Hermanos de la Costa y formaron una alianza flexible para luchar contra los españoles con un modelo de operación con un fuerte matiz democrático. Antes de cada expedición, elegían al capitán mediante votación y juntos establecían un código de conducta que definía claramente las reglas durante el tiempo en el mar. Según los estándares de la época, estas reglas eran muy igualitarias. Si el capitán era incompetente o no era apreciado por la tripulación, los marineros tenían el derecho de destituirlo. La repartición de la riqueza también se basaba en el rango. El capitán recibía más seguido por puestos técnicos como cirujanos carpinteros y finalmente los marineros comunes. El código incluso establecía sanciones para accidentes y faltas que iban desde la deducción del salario y azotes hasta lo más grave que era ser abandonado en una isla desierta por deserción o rebelión. La amenaza de los bucaneros se volvió cada vez más seria. En 1654, los españoles enviaron tropas para capturar la Tortuga. Tras 9 días de asedio, los bucaneros se vieron obligados a rendirse y retirarse. Los españoles ocuparon la isla por poco tiempo y destruyeron las defensas para evitar que los piratas regresaran. Aunque los piratas finalmente regresaron a la Tortuga para el año 1660, la mayoría de los piratas en la isla eran franceses. Decidieron controlar la isla en nombre de Francia, nombrando a un nuevo gobernador y construyendo otro fuerte llamado Fuerte Blondel, cerca de las antiguas ruinas. La situación en la Tortuga cambió rápidamente. Debido a 2 eventos, uno fue la captura de Jamaica por parte de Inglaterra en 1655, lo que hizo que los piratas ingleses se trasladaran gradualmente a Port Royal para usarlo como base, y el otro fue que España otorgó patentes de corso a sus colonias inglesas y francesas para atacarse entre sí. A medida que aumentaba la importancia de Port Royal, se comenzaron a construir defensas en 1665. El gobierno inglés incluso permitió que los Hermanos de la Costa usaran este puerto como base para atacar a los españoles. Inicialmente las actividades en Port Royal fueron lideradas principalmente por corsarios que poseían patentes de corso. Christopher Mengs fue uno de ellos y su carrera fue famosa por muchos ataques contra asentamientos españoles. Su logro más brillante ocurrió en 1663, cuando reunió a la flota pirata más grande de la época para atacar Santiago en Cuba. En este ataque también participó uno de los piratas más legendarios llamado Henry Morgan. Morgan se hizo famoso desde temprano gracias a sus exitosos ataques contra los españoles y por llevar el botín a Port Royal. Sí, en 1667 recibió una patente de corso que le permitía atacar barcos españoles, pero el permiso especificaba claramente que no debía atacar los asentamientos. Sin embargo, Morgan sabía bien que los asentamientos contenían inmensas fortunas, por lo que decidió ignorar esta regla. En 1668 atacó Portobello,
y a finales de ese año atacó Maracaibo en repetidas ocasiones. De 1669 a 1671 lanzó el mayor ataque de su carrera, capturando Panamá y saqueando una gran cantidad de riqueza, para luego ser nombrado caballero por el rey Carlos II de Inglaterra. En los años 80 del siglo XVII, el Caribe también presenció las actividades de piratas famosos como John Cook, Samuel Bellamy y William Kidd, pero la más legendaria fue la expedición del Gran Viaje. Un grupo de piratas comenzó el saqueo en el Golfo de Darién, en lo que hoy es Panamá, y luego cruzó el Istmo de Darién, aliándose con los indígenas locales para atacar las bases españolas cercanas. Después cruzaron el Mar Caribe, atacando a la flota española en el puerto, saqueando ciudades y finalmente regresaron al Caribe por la ruta de Cartagena. Estas actividades de saqueo convirtieron a Port Royal en uno de los asentamientos más prósperos del Caribe. Para el año 1662, la población allí alcanzó unas 6.500 personas, atrayendo no solo a piratas y corsarios, sino también a comerciantes, artistas y cada vez más prostitutas y dueños de tabernas, todos deseosos de obtener una parte del tesoro pirata. En realidad, Port Royal era famoso por su libertinaje desmedido. Los registros de la época cuentan que la fortuna de los piratas se gastaba rápidamente en vino fino, mujeres y juegos de azar. Había piratas tan miserables que tenían que mendigar en las calles. Se rumoreaba que alguien gastó 18 reales de plata en una sola noche, y otro, estando borracho y desnudo, lanzó 500 monedas de plata al mar. Compraban barriles enteros de vino en la calle e invitaban a todos los transeúntes a beber con ellos. Esta vida lujosa terminó abruptamente el 7 de junio de 1692, cuando un terremoto devastador destruyó Port Royal, haciendo que la mitad norte de la ciudad se hundiera en el fondo del mar. A pesar de los esfuerzos de reconstrucción, Port Royal nunca recuperó su antigua prosperidad. Antes de eso, la economía local ya había comenzado a alejarse del modelo de corsarios, pues el comercio de esclavos surgió y las plantaciones de caña de azúcar se convirtieron en el pilar económico. El gobierno incluso emitió leyes prohibiendo las actividades de los bucaneros. Port Royal pasó de ser un paraíso pirata a ser el patíbulo de los piratas, donde cada vez más de ellos eran ejecutados. A finales del siglo XVII, la era de los bucaneros decayó por muchas razones. En primer lugar, las naciones europeas avanzaron gradualmente hacia la paz, y la concesión de patentes de corso disminuyó. Por lo tanto, los objetivos de ataque legítimos para los piratas también fueron menos. En segundo lugar, las guerras internas y los desacuerdos entre los piratas ingleses, franceses y holandeses se volvieron más frecuentes, lo que finalmente llevó a una división por nacionalidad que debilitó sus fuerzas. Además, la profesión pirata estaba llena de inestabilidad y los ingresos eran irregulares, lo que hizo que muchos comenzaran a buscar una vida más estable. Algunos regresaron a Europa, a sus antiguos oficios, otros se asentaron en el Caribe o Centroamérica, convirtiéndose en dueños de plantaciones o leñadores. Finalmente, las armadas de los países europeos comenzaron a reclutar a antiguos piratas experimentados para sofocar la piratería en la región y garantizar la seguridad del comercio marítimo. Al final, el número de piratas puros en el Caribe disminuyó drásticamente. Después de que terminó la era de los bucaneros, los piratas restantes dirigieron sus objetivos hacia la riqueza del Océano Índico, formando lo que se llamó la Ruta del Pirata. Rodeaban el Cabo de Buena Esperanza para saquear barcos de la Compañía de las Indias Orientales, barcos de líderes locales y barcos comerciales para luego llevar los tesoros al Caribe o a Norteamérica para su consumo. Entre estos piratas, Henry Avery fue el más famoso. En 1696 lideró a su flota al puerto de Nassau, en las Bahamas, para intentar vender la riqueza que acababa de saquear. Nassau en ese momento era una colonia inglesa con poca población y vulnerable a los ataques de Francia y España. Para aumentar la mano de obra y el poder de defensa, el gobierno inglés permitió que Avery anclara allí, esperando que pudieran disuadir a los atacantes. A cambio, el gobierno recibió una gran parte del dinero de Avery y cerró los ojos ante su fortuna ilegal.
Aunque Évry no se quedó mucho tiempo en Nassau, sentó las bases para que los piratas establecieran una base allí más tarde. En 1700, después de que terminara la Guerra de Sucesión Española, Nassau fue atacada varias veces por Francia y España, lo que hizo huir a muchos residentes. Pero al mismo tiempo, cada vez más corsarios ingleses eligieron Nassau como su base de operaciones y su número superó gradualmente al de los residentes locales. Cuando la guerra terminó en 1713, los piratas ingleses perdieron sus objetivos legales de ataque y no tenían profesiones legítimas, por lo que regresaron a su antiguo oficio, continuando el uso de Nassau como base. Así nació la República de los Piratas. Esta era una alianza flexible de capitanes marineros y barcos que seguían un código de conducta similar al de los bucaneros de 60 años atrás. Piratas de todo el Caribe y de las colonias de Norteamérica acudieron a Nassau e incluso llegaron a controlar la isla. Además, hubo una gran cantidad de marineros, de armadas europeas y barcos comerciales descontentos con los bajos salarios y las duras condiciones de trabajo, así como esclavos que huían y marineros negros que anhelaban la libertad y el compañerismo. Entre 1715 y 1725 hubo unos 5,000 piratas operando en el Caribe, de los cuales casi un tercio eran de origen africano. La República de los Piratas realizaba elecciones democráticas para elegir líderes y repartir equitativamente lo saqueado. Este modelo era extremadamente atractivo para los marineros de entonces, ya que sus antiguos trabajos eran por naturaleza duros y peligrosos, con salarios miserables. Como dijo el famoso capitán pirata Bartholomew Roberts, en una entrevista en Tierra Firme, la gente trabaja duro por un salario bajo, mientras que en el mar hay riquezas infinitas y libertad ilimitada. Incluso si el peor resultado es caer al abismo y morir instantáneamente, ¿quién no elegiría una vida así? Una vida alegre y corta, ese es mi lema. Dentro de la República de los Piratas se formó un grupo central con los piratas más poderosos, llamado Flying Gang. Este grupo fue liderado inicialmente por Benjamin Hornigold y Henry Jennings, y luego incorporó a Charles Vane Jack Rackham, Stede Bonnet, Mary Read, Anne Bonny y el más famoso de todos, Barba Negra. Barba Negra era de origen inglés y al principio mantuvo su lealtad a Inglaterra, atacando solo barcos franceses y españoles. Pero cuando el número de barcos comerciales de nacionalidad inglesa en el Caribe aumentó, los marineros comenzaron a quejarse de que el capitán era demasiado cauteloso y perdía demasiados objetivos fáciles. Finalmente, los barcos comerciales de todas las nacionalidades se convirtieron en objetivos de saqueo y actuaron sin ninguna piedad. La proliferación de la actividad pirata alertó a las autoridades coloniales y a los gobiernos europeos. El comercio marítimo y las ganancias del comercio de esclavos se vieron seriamente amenazados, y no se podía permitir que los piratas continuaran dominando. En 1717, el rey Jorge I de Inglaterra emitió un indulto permitiendo que los piratas se entregaran y juraran lealtad nuevamente a la corona. Pero inicialmente hubo muy pocas personas que respondieron. En 1718, el rey emitió el indulto nuevamente con la esperanza de convencer a más personas de abandonar el camino ilegal. Al mismo tiempo, el rey inglés nombró a Woodes Rogers como gobernador real de las Bahamas, ordenándole reprimir a los piratas de Nassau para restaurar el control oficial británico en la región. En julio de 1718, Rogers llegó al puerto de Nassau e inmediatamente bloqueó el puerto, asediando a los barcos piratas en su interior. Benjamin Hornigold decidió rendirse, mientras que Charles Vane se negó y buscó una forma de escapar, amenazando con regresar con más piratas para recuperar la base. Rogers otorgó el indulto al resto de los piratas y luego comenzó a reconstruir las defensas de la isla para protegerse contra futuros ataques de piratas o españoles. Sin embargo, el trabajo de Rogers no fue nada fácil. En ese momento, Inglaterra y España no estaban en guerra y los residentes de Nassau eran demasiado ajenos a la autoridad, por lo que se negaron a colaborar en la reconstrucción. Al mismo tiempo, tuvo que lidiar con los lugareños rebeldes y las posibles amenazas de ataque. Ante la desesperación, Rogers asignó la tarea de reprimir a los piratas a antiguos piratas que en su mayoría ya habían recibido el indulto.
el gobierno ofreció recompensas para que persiguieran a los piratas que aún estaban activos. Uno de los fundadores de la República de los Piratas, Benjamin Hornigold, fue uno de ellos. Él fue contratado por Rogers para perseguir a Charles Vane y Barba Negra, pero al final solo capturó a algunos de sus cómplices y no a los dos líderes. Aunque el progreso fue lento, los piratas fueron capturados y ejecutados uno tras otro. En 1718, Stede Bonnet fue ahorcado en Charleston, en Carolina del Sur. En 1720, Charles Vane tampoco escapó de la horca después de ser capturado. No tras su muerte, los cuerpos de estos piratas fueron encadenados y colgados en pequeñas islas como advertencia para quienes tuvieran la intención de convertirse en piratas. Por su parte, Barba Negra eligió luchar hasta el final y murió en combate contra la Armada inglesa a finales de 1718. Entre 1716 y 1726, unos 500 piratas fueron ejecutados. Esta no fue la única razón de su desaparición. Los factores socioeconómicos que una vez impulsaron a muchos marineros a ser piratas ya no existían. Por el contrario, cada vez más personas se sentían atraídas por el salario estable y la profesión legal de la Armada Real. Al igual que los bucaneros, los piratas de principios del siglo XVIII perdieron sus bases seguras. Nassau fue recuperada y enfrentaron una presión cada vez mayor de la Armada, por lo que su número disminuyó drásticamente. Al mismo tiempo, la disminución de los barcos de oro españoles hizo que los piratas no tuvieran muchos objetivos. El antiguo cazador se convirtió gradualmente en la presa. A finales del siglo XVIII, la piratería en el Caribe había sido básicamente reprimida. Hoy en día, el legado de estos piratas todavía se transmite en los medios modernos, pero a menudo de forma romántica y estereotipada. Por ejemplo, no hay evidencia histórica de que los piratas tuvieran un acento característico, ni tampoco evidencia de que obligaran a otros a caminar por el tablón hacia el mar. Aunque los piratas eran realmente violentos, según los estándares de la época, su nivel de crueldad no superaba lo normal. Quizás deberíamos recordar el otro lado de los piratas, su código de conducta basado en la justicia y el sistema democrático que seguían. Sin importar su origen, todos compartían el botín. Este compañerismo en muchos aspectos es muy similar a los ideales de justicia, libertad y oportunidad que persigue la sociedad moderna. Y ese es precisamente el verdadero legado que los piratas del Caribe dejaron para la posteridad.